a saludar a Paula Penaca y pedir un aplausito para ella. Ahora es diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Además, ahora encabeza también la lista para diputados nacionales de Unión por la Patria por la Ciudad de Buenos Aires. Así que asumimos que vas a seguir siendo diputada. Paula, bienvenida. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Y te digo, Julia, sí, que vos sos casi más cuca que yo. Mirá, no sé, pero podemos hacer una batalla de cucas. Cucómetro. Hagamos. Una batalla así. Me encanta porque estamos en tiempo de sacar el peronómetro. Sí, claro. Hay una cosa, ¿no? Ahora el propio Massa está como en este preciso momento de la campaña. No sé cómo será, pero sí diciendo, ¡ey! Yo soy recontra cuca, ¿eh? Más que nosotras dos juntas. Sí. Está en esa, ¿viste? Bueno, está Moreno bien. basa su campaña en eso. En la doctrina. Guillermo Moreno. ¿Pero en la doctrina de quién? De Perón. Ah, no, bueno. Digo, pero está esta cosa de él lo lleva a ese ámbito. Es el más peronista, según él mismo. Sí. Pero no está con el tema de la K. Pero digo, basa su campaña en su nivel de peronismo puro. Ah, sí, claro. Eso digo. Bueno, Paulita, bienvenida, me encanta que estés acá. No sé si estuviste viendo, pero esto se trata de un ciclo que yo sé que a vos te va a dar pudor, pero que trata de recorrer un poco la biografía y la historia de la vida de una persona, pero sobre todo en su militancia, ¿no? Lo estuve viendo, sí, lo estuve viendo, me vine preparando. Además, estuviste pensando en tu... Un poco de pudor. Es ¿viste? verdad que me da, vos me conocés. Sí, no, pero también porque la gente que es como vos, de verdad tan militante, siempre habla en colectivo, ¿no? Siempre habla de un nosotros y le cuesta mucho, incluso pensarse como también un individuo adentro de ese colectivo. Vas a tener que hacer un poco el esfuerzo. Voy a hacer el esfuerzo. Pero se entiende que, obvio, que siempre fuiste parte de una cosa más grande que vos misma y que los objetivos de tu vida tampoco tienen que ver con una trayectoria personal, sin ninguna duda. Sí, pero bueno, pero igual sos una persona y sos una referenta y me parece que también hay que apuntalar eso. Si no, no serías cabeza de lista. Está muy bien, muy bien. No, y además también es cierto que de alguna manera, sí, a veces, sobre todo en este momento de nuestra realidad social, hay las fuerzas del mal, sí, que intentan despersonalizar totalmente a la política y plantear sobre todo la política, sí, nuestra política, la política del peronismo y del kirchnerismo, que detrás no hay personas sino seres ambiciosos, corruptos, que solo se mueven por intereses. Claro. Entonces también me parece que está bien que podamos contar un poco que quienes nos dedicamos a la militancia, a la política, y tenemos este compromiso de vida, somos personas y sí, también tenemos familias, hijos, gustos. Totalmente. Nos cansamos, tenemos ganas de hacer más una cosa que otra. Así que vengo muy bien predispuesta. Me encanta, me alegra. Porque yo por lo general lo hago fuera del aire. Me mandaste acá cruda. No, vos llegaste tarde, entonces no pude verte. Soy una persona que llega tarde, sí, Julia. Pero porque llegas tarde porque seguramente estabas en algún lugar haciendo algo importante. Yo sé que sí. No quiero parecer tampoco especialmente chupamedias, pero nos conocemos hace muchos años. Y hemos tenido ya largas conversaciones. Vos militás, además, me parece que tu ámbito son las villas de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, señora. Comedores, conoces mucho los barrios populares. Y empezaste incluso, Paula, en la militancia antes del kirchnerismo, lo cual me parece especialmente interesante también para la historia que vamos a contar, porque, digo, uno puede militar aun cuando las referencias superestructurales estén difusas. ¿Para alguien de cuántos años? Porque también está bueno. Tengo 42. Por eso, teniendo 42, habiendo empezado antes del kirchnerismo, quiere decir que empezaste muy joven. Muy chiquita. Sí. ¿Cuándo empezaste a militar? Milité igual en el secundario. O sea, no tuve militancia de secundario. Empecé a militar cuando yo estaba en quinto año de mi secundario, pero ya en el territorio. Claro. O sea, que no tuve esa experiencia que yo veo que es linda también. ¿No? Hay muchos compañeros y compañeras que es centro de estudiantes y hacen ese proceso. Pero sí, bueno, era joven. Y fue, como vos bien decís, Julia, un momento donde además militar desde la identidad del peronismo era duro, porque el peronismo, el último registro del peronismo para mi generación era el menemismo. Entonces, efectivamente, ahí, bueno, teníamos a Perón y Eva, que siempre eran la guía y un poco la luz que nos guiaba, pero efectivamente no teníamos contemporaneidad con un peronismo que desde el gobierno hubiera, digamos, efectivamente cumplido con... El peronismo que a vos en ese momento te inspiraba, te gustaba, era en blanco y negro. Y había pasado hace mucho tiempo. ¿Qué edad y dónde? ¿La Martín Fierro? Sí, en realidad antes de eso, el Grupo por la Educación Popular, en la escuelita en la Villa 20, bueno, que sé que le entrevistaron, creo que al Cuervo en uno de estos ciclos. Cuyo referente era el Cuervo, igual lo podemos contar. Y era un grupo que todavía era menos político, digamos, ¿no? Porque estaba compuesto por egresados y estudiantes del Nacional de Buenos Aires. Yo no había ido a la Nacional de Buenos Aires, no era del colegio, digamos, no venía de ahí. Pero bueno,
amigas de amigas que eran hermanas incluso de los pibes de Buenos Aires que iban ahí, me sumaron en algún momento y empezamos ahí desde una tarea muy social, que también esta era como el gancho quizás en esa época. Empezando desde una preocupación más social, desde una mirada más de querer transformar las injusticias, sin tanta identidad política definida, llegué a militar ahí a un espacio que hacía educación popular para los pibes y las pibas que vivían en la Villa 20, y ahí empecé un proceso político. ¿No? Sí. Pero ¿cuánto sirvió también? No sé si sirvió es la palabra, pero es un momento de formación también de la personalidad, digo, está ahí esto, la adolescencia, la entrada en la adultez y demás. Imagino que también hay una cuestión medio social involucrada. Esto que decían los hermanos de amigas y demás, digo, suena también gente con la que salís y te relacionás socialmente. Y te vinculás. Te vinculás como por ahí, para otra gente es un club, digo, pues también pasa eso. Pero claro, pero te enamorás, garchás, todas esas cosas también te da la militancia, todo ahí adentro, ¿no? Obviamente, bueno, uno busca en esa edad un tipo de pertenencia, ¿no? De identitario es muy fuerte, la cuestión de uno vive en masa en esa época, ¿no? Vive en grupo, no hay manera, ¿no? Sale, come, duerme, se levanta, todo con amigos y amigas. Entonces un poco eso también yo lo encontré, obviamente, en la militancia. Y tanto es así que además, bueno, hoy hablamos de una generación política, uno sabe que va a vivir toda la vida vinculándose con los mismos compañeros y compañeras con los que empezó, con los que arrancaste a hacer política, ¿no? Más cerca, más lejos, en diferentes circunstancias, pero con todos. Ahora, yo me imagino que vos en esa época, que lo conociste al Cuervo, que era tu referente, y que ustedes, bueno, iban ahí a hacer educación popular a un barrio, un grupo más o menos chico. Sí, éramos pocos. Éramos pocos ahí. ¿No te imaginabas ni en pedo que vos ibas a ser diputada nacional? Que el Cuervo iba a ser ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires. No había manera de pensar en eso, Julia. No. Nos quedaba la superestructura política, nos quedaba lejísimos. De hecho, nosotros militábamos desde el peronismo contra el menemismo, digamos, ¿no? Era casi contra los políticos también, hasta vistos como casta. Sí. No le estoy sacando el término a Milei, se lo estoy sacando a Pablo Iglesias. Depende de quién lo diga. Tiene diferentes simbología y significado. Sí, y además pensaba que incluso, vos mencionabas las Martín Fierro, que fue como la primera agrupación política que después constituimos, armamos varios de los que estábamos en esa experiencia de la Villa 20 y en otra experiencia en el Bajo Flores, que incluso ese espacio político tenía un componente muy fuerte vinculado con lo social también, porque era un armado desde un movimiento de trabajadores desocupados y trabajadoras desocupadas que nosotros teníamos claro que eso tenía que tener un ámbito más político, dedicado al debate político, construido desde un debate de ideas. Pero claramente en ese momento lo que explotaba en la República Argentina era la implementación de un modelo neoliberal que había dado como resultado un montón de excluidos y excluidas que se empezaban a organizar en algún lado y eran los movimientos de trabajadores desocupados, ¿no? Estamos hablando del año 2000. Sí. ¿No? 2000, claro. 2000, 99, 2000. 99, 2000, que vos empezaste a militar. Bueno, sabes que el otro día me acordé, vino Nati Saracho, ¿no? Y yo le preguntaba cuándo te empezaste a sentir militante. Una gran compañera Nati. ¿Cuándo te empezaste a sentir militante, no? Como alguna pregunta así. Y ella me contesta, a mí me costó mucho reconocerme como tal, porque para nosotros los militantes eran los otros, los chicos más blancos que venían al barrio. Que ahí te vendrías a ser un poco como, ¿no? Al mismo tiempo el Pitu, que hoy no está lamentablemente, insólitamente porque ustedes son muy, muy, muy cercanos, porque militaron mucho. Incluso en los barrios el Pitu me decía, yo creo que Paula Penaca al día de hoy ya tiene tantas horas en un barrio popular como fuera de él, ¿no? Bueno, siempre fue un lugar donde en ese momento era lógico empezar a militar y donde después siguió siendo para mí una elección, ¿no? Digo, cuando a veces uno en esta vida que elegimos está un poco perdido y no tiene muy claro, ¿no? Porque también te llevas desazones y decepciones y decís, bueno, ¿para qué estamos haciendo Y la política es muy ingrata también. Y la política es muy dura, es muy difícil, a las mujeres nos cuesta más. Entonces, cuando pasa algo de eso, yo digo, bueno, ahí hay que volver a juntarse con los compañeros y las compañeras que militan todos los días en los barrios, que por suerte hoy, Julia, hay una relación que se fue invirtiendo y el Pitu es un gran exponente de eso y yo creo que tiene que ver con nuestro proceso político del kirchnerismo. De eso de los blancos que llegan al barrio. Cada vez son más los compañeros propios de las villas que asumen las responsabilidades políticas, que tienen voz propia, ¿no? Claro, es que a eso quería ir, ¿no? Porque no era solamente decirte, hey, Blanquita, vos llegaste a las villas. No te quería soy bardear. Muy blanquita igual, tenés razón. Pero sí porque hablando con Carlito Figueroa,
que también es un gran compañero que tenemos en común. Sí, que hemos militado juntos en una villa, además, con por Carlitos. eso yo hablé con Carlitos sobre vos y él me decía, bueno, Paula fue muy importante también en la construcción de referentes sociales de las villas, ¿no? Entonces me daba el caso de una de las primeras que fue Rosa Ortega, en Villa Soldati, en el barrio Fátima. Bueno, entonces a mí me interesaba un poco indagar en esa relación que vos tenés, digámosle, como Blanquito, que llega a un barrio popular, que llega, pero que al mismo tiempo dice, de acá tiene que salir la política. Sí, me parece que eso es central, ¿no? Hoy tenemos muchos compañeros y compañeras que asumen ese rol. Me parece que si nosotros no trabajamos para que eso pase, es un poco mentirnos a nosotros mismos, sí, ¿no? Y a nosotras mismas. La política, cuando yo la conocí, cuando me inserté en ella, había perdido eso, ¿no? El peronismo había perdido eso. Sí. El peronismo siempre fue el protagonismo del pueblo. Claro. Eso fue lo que sucedió, digamos, ¿no? Desde Eva y el voto de las mujeres y la posibilidad de candidatearse, hasta el pueblo en las calles, digamos, reivindicando sus derechos y Perón otorgándole esos derechos desde la Secretaría de Trabajo y Previsión hasta el 17 de octubre. Y yo creo que durante los 90 el peronismo perdió eso. Perdió la capacidad efectiva de representar y de poner en el centro y de hacer protagonista, de hacer lugar para que el protagonismo lo tenga el pueblo. Si no trabajamos para eso, si no militamos para eso, es mentiroso lo que hacemos. Es intentar seguir construyendo un escenario donde los que nunca tuvieron voz sigan sin tenerla y por lo tanto la política no es transformadora. Y si la política no es transformadora no sirve para nada. Entonces yo creo que eso es muy muy importante. Nosotros hicimos una experiencia que fue muy linda de formación de un montón de compañeros y compañeras que vivían en las villas y en los asentamientos de la ciudad de Buenos Aires y que se empezaban a organizar y empezaba a haber laburo, ¿no? En la explosión de militancia que fue el kirchnerismo, sobre todo después del paso a la inmortalidad de Néstor, también explotó la militancia en las villas y entonces empezaron a sumar un montón de compañeros y compañeras y pensamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Armamos una especie de espacio social, armamos una cosa más vinculada con lo productivo y la verdad que concluimos, y en eso fue un laburo que hicimos con el Pitu, que primero había que hacer un espacio de formación política para los compañeros. Y armamos un curso de capacitación que estuvo buenísimo, que duró un montón de meses, con cuadernillos, y claro, los compañeros empezaron a sentirse militantes y que podían tomar la palabra y que podían en una reunión y decir lo que pensaban y opinar sobre cuál tenía que ser la posición y del espacio político en el que estaban. Y me parece que eso es lo que es transformador, ¿no? Sí, porque nadie conoce más la problemática de los barrios que ellos. Hace un ratito decías que la política es dura, que a veces uno cuando no se pierde, pero se da algún golpe o no sé qué, bueno, se aferra a lo más claro que tiene, que en tu caso es el laburo en los barrios. ¿La política tiene esa tendencia a alejarte un poco de ese lugar? ¿Hay elementos de la política que dan? Porque a veces nos pasa mismo cuando escuchamos a algún referente y decimos, che, ¿hace cuánto que no visité un barrio? Digo, ¿la política te lleva a ese lugar también, de alguna manera? Mira, no creo que la política específicamente. Me parece que cualquier cosa a la que uno se dedique, cuando uno va teniendo cada vez más responsabilidad, empieza a perder lo concreto, lo inmediato, para ver la generalidad, ¿no? Es imposible que eso no suceda. Me imagino, no sé, un gerente de una gran empresa, deja de estar en la línea de producción para tomar las decisiones macro de esa empresa. Y me parece que en la política, cuando empezás a asumir responsabilidades, pasa igual. Y por eso sí me parece importante tener esa raíz y tener donde volver, ¿no? Pero no porque particularmente la política lo sea. También esa idea del político superestructural alejado de la realidad me parece que es una idea que se construye medio adrede, ¿no? Siempre nos pasa un poco antipolítica. Esto. Y es muy antipolítica, porque ¿qué? El empresario, mega empresario, millonario, conoce a cada obrero de... No, y seguro menos que cualquiera... político, de hecho menos que cualquiera el peor de los políticos. Totalmente. Me escribe Pablito 30. Todavía no llegamos al 2003, que yo además ahí te quiero preguntar, de hecho un poco conozco la respuesta. Terrible, ¿no? La cantidad de años que se nos van a venir encima, Julia. Viste que uno dice, ya tenemos un largo recorrido, muchacha. Desde que la conozco siempre le ponía más que los demás, siempre estaba cuando se necesitaba, una gran compañera. Si se acuerda de la movilización a la embajada cuando estaba en el F-19, año 2002. No sé de qué está hablando, pero ya me gusta. A la embajada estadounidense. Sí, bueno, me imagino. Sí, terrible. Bueno, Pablito, un gran compañero. El Frente Barrial 19 de diciembre era como el armado social de la Martín Fierro, que era la estructura política, digamos. Bien. ¿No? Espero no estar contando nada que los compañeros de la Martín Fierro después me digan, che, ¿qué contás nuestra? No pasa nada. Porque esa organización política sigue existiendo ahora. Y los compañeros tenemos muy buen trabajo con ellos, compañeros históricos. Bueno, pero la de hoy la verdad que no es la misma. No, naturalmente. Que la que vos me vas a contar ahora. Bueno, y en ese momento había
a ver, yo creo que también era otro momento de nuestro país, digamos, ¿no? Entonces había una mirada muy del antiimperialismo, sí, ¿no? Pero también porque teníamos una soberanía mucho más socavada. Entonces se identificaba que esa pelea estaba ahí y que era el enemigo concreto Estados Unidos, digamos, ¿no? Como con esa contradicción más plantada. Entonces era casi tradicional para todas las organizaciones del peronismo, del campo nacional y popular, ir a la embajada, hacer quilombo cada tanto. A la embajada. Pero esta vez que había pasado por alguna cosa. Yo sabés que ahora exactamente no me acuerdo. Pero alguna cagada se habrá mandado muchas veces. He ido muchas veces. Año 2002, Pablito, por favor, recordanos qué pasó. Qué era lo que ¿Por qué hubo que ir a la embajada urgentemente? Lo que sí me acuerdo es que se armó un despelote total y terminamos corriendo todos por la policía. Yo imagino que de eso se acuerda Pablito. No es el post 11 de septiembre, digo. Sí, alguna de esas medidas. Invadiendo Medio Oriente a full. Seguramente fue, no, la verdad es que no me acuerdo concretamente, pero sí que fue un escenario de, digamos, de represión y de bastante quilombo en la puerta de la embajada. Y sí, eso después cómo cambió, ¿no? Que a mí me parece que eso es maravilloso. Cuando vos tenés un gobierno que asume como tarea propia, digamos, desde su plan, desde su programa de gobierno, la defensa de la soberanía, se deja de trasladar esa responsabilidad absoluta sobre la militancia, ¿no? Sobre la calle, ¿no? Después las decisiones en materia soberana las tomaban Néstor y Cristina de la Casa Rosada. Y ahí es cuando empezás a sentir que hay una conducción. Porque antes no la tenías. De hecho, nosotros desde algún tiempo venimos diciendo como antes de Néstor y Cristina no había un nosotros. Había un grupete, ¿no? Militantes y después todo un poco se empezó a alinear detrás de la conducción de Néstor y Cristina. Pero también le pasó a muchas organizaciones del campo nacional y popular que se partieron justamente porque no existía tan claridad para algunos de que en realidad ahí estaba la conducción. Yo me acuerdo que cuando yo te pregunté, ¿vos cuándo te hiciste kirchnerista? Vos me dijiste el día que Néstor dio su discurso de Asunción. Habiendo militado para otra cosa, ¿no? Habiendo esa campaña. Yo no voté a Néstor, no milité en esa campaña, ni yo ni muchos de los compañeros que en ese ¿Vos momento militabas al 501? ¿Qué? Nosotros fuimos parte de todas esas estrategias. Yo particularmente 501 no fui. Siempre fui un poco reacia, ¿no? Yo decía, bueno, pero hay otros que no pueden viajar a 500 kilómetros para Era un poco simbólico. Era una performance. Yo era un poco, viste, me decían que era un poco trosca en esa época, te voy a decir. Era una performance, Paulita. Pero sí, ahí en esa elección, nosotros no confiábamos en Néstor. No creíamos que Néstor fuera, digamos, efectivamente lo que después terminó siendo. Yo creo ¿Vos que militaste para quién? Nosotros militábamos el voto en blanco. Claro, el blanco. Por eso blanco digo, no era vote, 501 para no impugne su voto. Sí. Pero era esa, bueno, veníamos de la experiencia del 2001, que eso había expresado un sector muy grande de la sociedad, y la verdad es que no veíamos en Néstor la esperanza que capaz veían otros. Yo me acuerdo, mira, porque hoy me acordaba cuando venía para acá, porque vos me haces esa nota, la primera vez que yo soy candidata a legisladora en esa revista que se llamaba Ni a Palos. Ni a Palos, la busqué hoy. ¿Sabes qué? Si entras a tu entrada de Wikipedia, en la parte de referencias, el link está, entras y alguien no pagó el dominio ese. Entonces esa nota no está más. Me muero. Es una nota hermosa. Pero es una persona que no tiene muchísimas responsabilidades. Está muy linda. ¿Que la persona que tiene que pagar el dominio? Del de a palos, por ahí. Sí, puede ser alguien que hoy es un alto funcionario. Claro, que no se ocupó. Está bien, vamos a dejarlo que se ocupe de lo importante. Del shale oil, gas, no sé qué cosa. Bueno, pero ahí yo te cuento, me parece, estoy casi segura. Que yo venía militando con un grupo de compañeros el no vote, vote en blanco, impugne, y que me hace un clic verlo a mi viejo no es militante, mi vieja no es militante. ¿Tu viejo es taxista? Mi viejo es taxista, además, todavía hoy es taxista, ambos dos igual jubilados de la mínima gracias a las moratorias de Néstor y de Cristina, los dos, mi vieja ama de casa y mi viejo taxista, pero los dos con jubilación mínima hoy, y mi viejo nunca había militado, pero había sido siempre como pseudo radical, pero ¿por qué la recuperación democrática? Alfonsín había sido, como bueno, ellos habían votado a Alfonsín en ese momento. Y para mí entonces era raro verlo a mi viejo viendo algo de política, hablando de política. Y ese día puso la tele y vio la asunción de Néstor. Y después de que Néstor da su discurso en el Congreso... ¿Y vos ahí la viste con tu viejo? Yo la vi con mi viejo porque imagínate que yo ni estaba bancando en la calle ese día, de hecho habías militado el voto en blanco. Y mi viejo se emocionó cuando Néstor habló de la generación ese discurso diezmada. Es espectacular. Pero yo lo estaba escuchando con una desazón, ¿viste? Y casi que te diga con una soberbia, ¿no? De que
Y cuando mi viejo se emocionó y se puso a llorar, yo dije, acá está pasando algo, yo me lo estoy perdiendo, soy una pelotuda, digamos, ¿no? Como en una lógica. Y bueno, y ahí me hizo un clic, ¿no? Y después empezamos un proceso con los compañeros. Largo, y eso que y vos de rupturas. Decís, y de rupturas. Porque eso pasó un montón, digamos, ¿no? Nosotros empezamos a sospechar que de la mano de Néstor y de Cristina venía otra cosa, empezamos a vincularnos con gente que los conocía ya de todo lo que habían hecho ellos en Santa Cruz. Obviamente uno la conocía a Cristina de nombre porque estaba en la función pública, sabía lo de Néstor, pero muy de lejos. Y bueno, y ahí empezamos un proceso de debates internos muy fuertes también, se rompieron muchos espacios. Sí, porque aparte en toda tu vida no había existido una referencia también. Eso yo te quería decir también. Yo creo que hay personas con ganas de una referencia y hay otras que están más cómodas sin referencia. Es muy psicológica, pero a veces eso explica más que una lectura política equivocada, porque... Totalmente. Después, muchos compañeros que en ese momento quedaron del lado de no le creo nada, terminaron... Nos volvimos a encontrar, por suerte. Nos volvimos a encontrar, obviamente. Pero bueno... Ahí vos decías, empezó un proceso de discusión política también, que fue súper interesante, ¿no? Sí. Para la militancia. Digo, yo te decía, ¿no? En mi agrupación NBI también se partió en dos. Los de la 14 bis se fueron por la escalera. Y ahora estamos todos juntos, ¿no? Sí, estamos todos. Pero que te voy a decir que para mí, en mi formación, esa discusión fue, te diría que bastante formadora, valga la redundancia de lo que acabo de decir. Sí, totalmente. Sí, y además fue muy formador el proceso de esto, ¿no? De encontrar una referencia, de tener, yo lo voy a decir, de tener jefe, de tener jefa. Sí. Y en la política, tener conducción estratégica, ¿no? Nosotros a Cristina le decimos la jefa, y nos parece que está muy bien ese nombre. Sí. Lo es todo, pero era una novedad para mi generación política. No había existido nunca eso, éramos parias hasta ese momento, digamos, ¿no? Y entonces también eso fue un aprendizaje. Sí. Porque además también pasaban a veces cosas que uno no terminaba de entender y que ahí estaba la confianza, que tiene que ver con otro concepto que para los peronistas y las peronistas es muy importante, que es la lealtad, ¿no? Uno construye una lealtad en función de cosas concretas, materiales, de transformaciones reales, de mejoras concretas, de estar de acuerdo con las cosas que se hacen, y después hay veces cosas que no entendés del todo. Sí, te iba a decir eso. ¿Qué pasa con el pensamiento crítico cuando la cosa se empieza a organizar mucho y a estructurar mucho? Bueno, yo ahí, por ejemplo, rajé. Es un desafío también. Obviamente es un desafío, ¿no? Sí, Pero yo creo que es parte de esta elección de vivir colectivamente, que tiene sus cosas recontra buenas y tiene algunas cosas que en el momento te pueden hacer ruido, digamos, ¿no? Y que es un proceso también incorporar. Pero yo creo que te pasa en todos los aspectos de la vida, eso, ¿no? Digo, uno nunca, ahora que está tan en discusión el tema de las libertades, digamos, ¿no? Sí. Uno nunca elige con total libertad todo lo que hace, ni nada de lo que piensa, no está contaminado de lo que piensan los demás. Bueno, es una elección también. Nosotros vivimos en sociedad y hacemos política y elegimos hacer política entendiendo que se hace colectivamente, y eso implica a veces estar 100% de acuerdo, a veces tener toda la razón y a veces también, ¿no? Asumir algunas cosas como propias cuando uno no coincide 100%. Para mí fue un proceso de crecimiento, pero brutal, de la militancia y después creo que de la sociedad, porque también hay una lógica de participación que se instala con Néstor y con Cristina a nivel más masivo, digamos, ¿no? Y cuando uno se siente parte, eso es lo más positivo que te pasa, aunque después no entiendas algo, aunque después alguna cosita chiquita. ¿Sabes con qué yo me doy cuenta? Con algo que es, por ejemplo, se toma una medida tipo podés comprar menos dólares. Viste que estamos los que, bueno, decimos, claro. Ok. Pero porque entendés que es por un bien común superior. Pero no porque no me interesen los dólares. No, porque de hecho yo tengo familia que vive en Estados Unidos, cada tanto, o sea, quiero ir. Sí. Pero uno dice, bueno, está bien. Entiendo que hay otra cosa. Y está el primero que chilla con, ¿cómo no puedo comprar mis dólares, todo lo que yo quiero? Y eso para mí es una diferencia como muy fundamental de quien se siente. Vos no necesariamente tenés que ser militante de una orga para sentirte parte de una patria. Exactamente. Y entonces entender que hay un momento donde se toma una decisión donde no se puede comprar dólares. Bueno, yo creo que eso cambió. Pero también cambia, o sea, que cambió en términos generales de la sociedad. Por eso digo, ¿no? Hay una situación de crecimiento de la militancia, pero también hay una situación de desarrollo de la lógica de participación de la sociedad, que empieza a sentirse parte y que entonces asume algún
costo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque vos podés decir, bueno, no me compro los dólares, pero el poder adquisitivo de mi salario sé que va creciendo, pero sé además que quien toma la medida también pone sus ahorros en pesos. ¿Se acuerdan que pasó eso con Cristina y que en su momento la criticaron y dijeron que era demagógica? Bueno, pero la verdad es que si vos estás haciendo una apuesta por un modelo económico para tu país y entendés que eso es lo que tiene que pasar y que la gente tiene que volver a confiar en el peso y que tiene que dejar de existir esta fiebre por el dólar, entonces, bueno, si vos lo estás decidiendo y vos lo haces, ¿no? Das tu ejemplo, también es más fácil que te sigan, digamos, ¿no? Sí, y hoy la disputa en realidad también tiene que ver con eso, porque muchas veces la comunicación de la oposición tiene que ver con, bueno, el fruto de tu trabajo es solo para vos, y hay una cosa de te sacan con los impuestos, de estás manteniendo vagos, una idea de una vida absolutamente individualista y esto, ¿no? Y meritocrata. Me parece que también la disputa está ahí en la campaña, de alguna manera. La concepción del Estado, ¿no? De para qué sirve el Estado, y que claramente los 10 años, digamos, los 12 años de kirchnerismo demostraron que el Estado sirve para mejorar la calidad de vida del conjunto de la población. Y esta idea de que solo es tu mérito propio, que es lo que volvió a intentar reinstalar Macri cuando gobernó la Argentina, que cae, digamos, por saco roto en 2 segundos si uno lo piensa, ¿no? Esto también es algo en lo que Cristina insistió mucho durante mucho tiempo. Vos podés matarte trabajando, pero si después no hay un Estado, por ejemplo, que regula el precio de los alquileres, y se te va el 60% de tu ingreso que te mataste trabajando en pagar un alquiler, y entonces todo lo otro que querías hacer no lo podés hacer. Bueno, se trata de mediar en una, ¿no? En una sociedad que va a tener, obviamente, puja de intereses y conflicto. Totalmente. Sí, en la pandemia también se evidenció. Totalmente. Como nunca, ¿no? Como ¿quién te va a comprar las vacunas? Totalmente. No. Siempre el Estado, necesitas la presencia del Estado para generar algunas condiciones de equidad. Digo, después obviamente el esfuerzo de cada uno está y existe, y si vos te tirás panza arriba, tampoco seguramente vas a tener los mismos beneficios o vas a alcanzar las mismas metas que quien hace un esfuerzo muy grande. Pero si el Estado no está presente, además hay desigualdades de base que no se resuelven. Sí. No empezamos todos del mismo lugar, digamos, la línea de partida no es la misma para todos. Sin duda. Volviendo un poco a tu militancia, estaba pensando cómo vos fuiste militante antes de que exista una referencia política más clara como Néstor y Cristina en el barrio. Después siempre seguiste en los territorios y seguiste en los barrios. ¿Cómo cambia y en qué consiste básicamente la militancia cuando vos vas como una piba que va a hacer educación popular y cuando vas como diputada nacional? Bueno, te permite. O legisladora de la ciudad, digo. Yo creo que te permite que no cambie tanto. A mí siempre me gustó y siempre me hizo ruido. Nunca dejaste de ir, además. Nunca dejé de ir, pero al principio me hacía un poco de crisis, ¿viste? Me daba un poquito de conflicto, como decir, bueno, tengo que ocuparme más de lo general. Y entonces perdí ir todos los sábados al barrio a preparar la leche para darle a los pibes después del apoyo escolar. Y al principio me hacía un poco de ruido. Yo creo que te permite no estar tan lejos de eso, que para mí es el lugar, digamos, de referencia siempre cuando militás colectivamente. Porque sentís que sos parte, ¿no? Que sos un engranaje de esa cadena donde hay otros que están haciendo eso y vos estás haciendo otra cosa. Y a mí me pasó algo muy lindo, que la verdad que soy inagradecida de eso, que es que fui legisladora de la ciudad y pude seguir laburando los mismos temas desde otra perspectiva, porque vos pensás que yo de la legislatura pude laburar mucho con los compañeros de los barrios todos los procesos de urbanización de las villas, asentamientos de la ciudad. Entonces fue, la verdad, que maravilloso, porque eso por lo que nosotros hacíamos un pedacito muy chiquitito y trabajábamos en el barrio y acompañábamos a los vecinos y las vecinas que peleaban para tener su cloaca, para tener su conexión al agua, para que abran una calle, para lo que fuera. Después lo pude seguir laburando desde otra perspectiva, ¿no? Pero en el mismo... Con el mismo objetivo. Con el mismo objetivo. Gracias. Entonces ahí, digo, yo creo que fue una cosa que a mí me ayudó mucho ese proceso, ¿no? De esa transición. Y después creo que es importante sentirse parte de un todo, ¿no? Porque eso cambia, sin duda. Un todo vendría a ser, ponele, la cámpora... O la patria. La cámpora, el kirchnerismo, el peronismo, ¿no? En sus diferentes niveles. ¿Sabes que el otro día en Caja Negra que sale hoy, que hice con Julio Leiva el otro día, estoy con un poco de tos, les pido perdón, me pregunta, bueno, algo así como, no sé, la pregunta era, ¿qué es la cámpora y qué es el kirchnerismo y cuál es la relación y cuál es la diferencia? Yo creo que si en esos momentos te hacen una tomografía computada, tu cerebro como que hace como miles de colores juntos. Sí. ¿Qué contesto ahora? No sé qué contesté, vean Caja, la verdad que no me acuerdo. Vean Caja Negra esta noche a las 19 y comenten. Pero vos militaste en la cámpora desde el minuto cero. Claro, sí.
Y viste que ¿cómo fue, cómo es si tuvieras que vos describir la forma en la que se armó esa organización? Bueno, primero... ¿Y para qué? La forma en la que se armó esa organización creo que tiene que ver con una concepción maravillosa que tenían Néstor y Cristina de lo que venían a dejarle a nuestra generación. Claro. ¿No? Esa idea de la juventud tiene que organizarse, tiene que participar en política, tiene que ser protagonista. Eso que Néstor nos instó a hacer, que fue ese acto del Luna Park, que fue el primer momento en el que la juventud se expresa y se sube a un escenario. Y además, ya desde la ese idea de momento, proyectarse para el futuro, ¿no? Pero además pensá que ya desde ese momento era todos los sectores de la juventud que tenían algún nivel de organización o de participación en el lugar en el que fueran, ¿no? Claro. Un sindicato, una organización política, una organización social, porque ya era La universidad, todas las facus tenían. todo, el territorio, o sea, estaba todo presente ahí, ¿no? Todos los intereses que podía tener un pibe, una piba, para sumarse a participar a algo, se tenían que expresar en el proyecto político de Néstor y de Cristina. Y muchos ya con eso, con la identificación en Néstor y Cristina, aunque fuera silvestre. Totalmente. Onda, una agrupación que se ponía la Néstor, armaba el stencil sin pedirle permiso a nadie por eso, ¿no? Y además era muy novedoso que con la lógica de las organizaciones políticas que veníamos militando por fuera de cualquier referencia, lejos de las estructuras del Estado, lejos de los partidos, o sea, con esa lógica vos armaras una agrupación política juvenil que tenía, por el contrario, lo que venía pasando, referencia concreta, vinculación. Era una vinculación mínima, ¿no? Desde la referencia política con Néstor, sobre todo en esa época, y con Cristina. Pero eso era inédito, digamos, ¿no? Entonces se armó sin la lógica de aparato, se armó con los compañeros y las compañeras viajando con un esfuerzo muy grande a todas las provincias del país para identificar dónde había pibes y pibas que tenían ganas de sumarse, ir a reconocer la tarea que ya se hacía en cada provincia, en cada pueblo, en cada barrio. Se armó con esa lógica, que era una lógica muy de abajo, que era la lógica con la que se militaba en los 90, pero conducida claramente y estratégicamente por Néstor y por Cristina. Entonces era una cosa inédita, y yo creo que por eso fue así de superadora también, digamos, ¿no? Es el momento de mayor participación juvenil en la política, después, digamos, ¿no? Del peronismo, que yo creo que tuvo, que vivió este país. Me parece que hay poco pensado sobre eso. Es decir, hay mucha demonización sobre la cámpora, esto es obvio, y no es que ni siquiera quiero ponerme a hacer una defensa que conteste a eso, sino subrayar como que nunca antes había existido una organización tan grande, tan capilar, tan federal, política juvenil en Argentina. No ha existido nunca antes en Argentina, y te diría que en la región, ¿no? Digo, no. Me parece que nos pasa. Total, no hay otra cámpora. No, nos pasa los 24 de marzo, que quizás es el momento, digamos, más masivo de mostrar ese músculo. Que se suma gente de un montón de países, de referentes jóvenes, de diferentes espacios políticos de los países de la región, a ser parte de eso, a conocer, a ver cómo funciona. La verdad que es un poco inédito. Y yo creo que igual es, digamos, parte de ese proceso de recuperación de la política que lograron Néstor y Cristina, que para el momento en el que ellos llegaron también fue inédito, ¿no? Porque la verdad es que Néstor y Cristina llegan después de la explosión de la política en el 2001. Entonces también era esperable que pasara otra cosa con la llegada de ellos, ¿no? Nos sorprendió a todos, efectivamente. Sí, y es cierto que sin 2001 tampoco hubiera habido, no sé si un Néstor, pero no un Néstor en ese contexto que lo hizo tan gran presidente. Totalmente. Yo ahí siempre creo que ninguna de las causas que explican las transformaciones sociales son unidireccionales. No hay una sola causa, unicausales, digamos, no hay una sola causa. Pero me parece que había un nivel de ebullición política y social, y de alguna manera fue como, bueno, la última apuesta, ¿no? De la sociedad, de los que creyeron desde el primer momento, de los que se fueron enamorando de a poco, y era a todo nada, ¿no? Porque la gente ya estaba muy bastardeada, ya le habían mentido muchas veces, ya le habían defraudado muchas veces. También desde ese lugar tuvo que empezar a construir, bueno, por eso Néstor hace la metralleta de medidas iniciales, ¿no? Desde la corte hasta las leyes de impunidad, digo, todo ese paquetazo de, bueno, para dejar claro ¿Desde dónde iba a venir a conducir? ¿Y cómo se extraña eso también, ¿no? Ese nivel, esa importancia de medidas, esa... Sí, un poquito de mística, pero bueno. Olvídate. No, y estas cosas que además son las que convocan, ¿no? Digo, porque efectivamente para sentirte convocado vos tenés que ver algo distinto de lo que viste hasta ese momento. Y después que esas cosas tenían efecto real en la vida de personas, ¿no? Digo, y esto me parece que es lo que la política no puede... Si no hay un como sí
Sí. ¿no? Y es un lugar en el que sí es más fácil que caiga la política, ¿no? El como sí, ¿no? Hacer como si estás cambiando algo. Pero al final no estás cambiando nada. ¿No? Y eso me parece que es un riesgo grande en el que no se puede caer, sobre todo en este momento del mundo donde todo está tan mediatizado por lo que mostrás. Totalmente. ¿No? Entonces a veces pasa eso, ¿no? Y eso es jodido. No te quiero poner a vos en un brete, pero esto lo digo yo. Un momento donde todo parecía un tuit de una foto con un ministro con otro ministro. Bueno, se encontraron dos ministros. Y bueno, sí. Es que también la imagen es vacía cuando detrás no hay política pública. Claro, que en realidad justifique esa foto de dos ministros que se encontraron. Y que cambie, ¿no? Y que le cambie algo a alguien, ¿no? Que sí. le transforme algo a alguien. El Pitu no vino, lo cual es insólito. Pitu, no te lo voy a perdonar nunca. No, la verdad, no, tremendo. que haya coincidido, que él se tenía que ir a sacar el registro. Que si no tenía turno para hoy, tenía turno en noviembre. Y recién tenía turno bueno, besito para la reta igual ahí. Claro, eso es culpa de la verdad, la ciudad. La verdad. Pero mandó unos audios, que en realidad fue gracioso porque yo le mando, le digo, che, Pitu, mandame algo de Paula, pero era para consumo interno mío. Y al toque cuando le escucho la voz al Pitu me doy cuenta que me los mandaba pensando que eran para el aire. Entonces dije, bueno, pongámoslos al aire porque es el Pitu hablando muy prolijo, como es él. Y me acuerdo dos cosas que me la pintan entera como militante a Penaca. Cuando fuimos a La Plata, en las inundaciones, todo lo que laburábamos metido en el barro, sacando barro podrido, tratando de recuperar lo poco que le quedaba a la gente. Y también cuando fuimos a La Matanza, que también se había inundado otra vuelta y nos pasamos una semana yendo todos los días ahí a un barrio que habíamos elegido, donde armamos una olla popular y estuvimos laburando ahí. Ella ya era legisladora, ya tenía sus responsabilidades políticas y sin embargo ningún problema de meter las patas en el barro para darle una mano a la gente que lo necesitaba. Creo que esa la pinta un poco de cuerpo entero. Bueno, las inundaciones. Yo también fui a La Plata, pero trasladé un colchoncito de un lugar a otro, así. Pero no por Cuchi, porque en el momento en que yo llegué, como que no se sabía bien qué era lo que había que hacer. A veces era difícil organizar la tarea ahí. Eso te iba a decir, que son tareas difíciles de organizar, porque la verdad que yo llegué y dije, chicos, ¿y ahora qué hacemos? Y había un momento de... Sí. Bueno, por suerte había mucha gente confusión, también. Porque había mucha gente también. Mucha gente. Entonces siempre es difícil cuando hay mucha gente. Yo no quiero tanto al Pitu. No voy a hablar acá bien del Pitu porque ustedes ya lo conocen, además. Pero bueno, también con el Pitu me pasó eso, encontrarme. Él tampoco tenía una trayectoria, una experiencia de militancia. Más bien tenía una experiencia de vida que lo podría haber alejado totalmente de la política, ¿no? Y yo a veces sentía que le hablaba en otro idioma, pero como él tiene un corazón tan grande y siempre lo primero que hace es arremangarse para ayudar a otro, y eso sí lo había palpado toda su vida, porque siempre había vivido donde había vivido, desde ahí, digamos, hicimos como nuestro primer vínculo, si se quiere. Y la verdad que siempre después nos encontró la política, incluso hoy, digamos, que quizás no militamos orgánicamente en el mismo espacio, porque está esto, ¿no? Digo, uno tiene el llamado, digamos, ¿no? De decir, hay que ir y poner el cuerpo. Sí, ¿no? Y vas encontrando distintos caminos. Totalmente. No siempre desde el mismo lugar, no siempre hace falta, estar metido en el barro, pero cuando hay que hacerlo, ¿viste? Y me parece que eso es genuino, ¿no? Sí, y me pasa con vos que también veo una militante muy genuina, como recién el Pitu decía, las inundaciones en La Plata y demás. Hay gente que llega a ser diputada nacional porque rosquea mucho para eso. Y hay gente que, y esto es cuando la política funciona bien, llega a ser diputada nacional porque se lo merece. Claro. Porque todo lo que hizo estuvo bien. Y a veces la política te premia como te tiene que premiar, a veces no. A veces no, pero también es cierto que, mira, yo el otro día hablaba con compañeros. Los cierres de lista siempre son difíciles, porque hay un montón que se lo merecen y no están en la lista, digamos, ¿no? Y hay una cantidad limitada. No hay manera. Pero yo creo que cambió mucho la composición de los espacios institucionales en la política, de las listas, por ejemplo, para legisladores, para diputados. También producto de lo que cambió la política, lo que se transformó la política con Néstor y Cristina. Porque antes es verdad que capaz el componente era más solo de la superestructura política, ¿no? Y ahora vos decís que la representación, por ejemplo, en el Congreso es de verdad más variopinta. Bueno, vos la nombrabas a Nati. Sí. Recién, ¿no? Total. Y quizás es la expresión más cabal de eso. Sí. Y después hay muchos sindicalistas. Nosotros tenemos dentro de nuestro militantes. Un bloque sindical. Sí. Y después tenés compañeros que son compañeros que hacen política, pero esto, ¿no? Tenemos un montón en las provincias, además, que siempre, digamos, se conoce más lo de la capital y la PBA. Pero nosotros tenemos compañeros de las provincias, de todas las provincias de la Argentina, que son compañeros, compañeras, sobre todo, que vos mirás su laburo en su provincia y es esto, ¿no? Es
la organización territorial con las comunidades indígenas, en la organización con las mujeres que han sido víctimas de violencia, que arman refugios, que tienen... Eso es, ¿no? Cuando quienes llegan a esos lugares institucionales son quienes efectivamente son representativos de algo, ¿no? Y me parece que eso es una transformación que se dio hacia dentro de la política. De la política decís vos, y está bien eso, porque si uno se pone a pensar los bloques de los otros espacios políticos, también es algo, es una buena noticia de la política argentina. Porque yo creo que si vos cruzás la cordillera, te vas a Chile, ya no sé si eso se verifica demasiado. Bueno, en Chile estuvo la explosión del movimiento estudiantil que de alguna manera le dio un contenido también a la política o al sistema político. Tuvo que meterlos adentro, digamos, ¿no? No les quedó alternativa, pero es verdad que hay lugares que son donde la política es más para las élites. Tanto para izquierda, derecha, progresista, bla, la política es más para las élites. Y en Argentina me parece que tenemos en ese sentido, una política muy virtuosa. Sí, y hay ámbitos y ámbitos, porque uno piensa en el Poder Judicial, ponerle. No, bueno. Es difícil. Ahí tenés una familia nomás. Es una familia. Bueno, y están los militantes de los sindicatos, o por lo menos de alguno de los sindicatos, te diría que no de todos, casi exclusivamente puedo hablar de un sindicato, pero bueno, lo voy a dejar ahí porque seguramente se me escapa alguno, que hacen una tarea dentro de ese infierno que es el Poder Judicial, digo yo ya, porque la verdad que... ¿Sabes que yo esa la discuto? Porque partido no estaría tan mal, de última un partido es algo más democrático. Totalmente. No, yo creo que el problema es que juegan para un lado. Ojalá fuera un partido que uno puede votar o no votar. Por eso digo, si fuera un partido te voto, no te voto, no te se elijo. someten a elecciones y tienen un claro direccionamiento político que lo ocultan detrás de una supuesta... ¿no? Eso sí, pero en todo caso, digamos, la empresa, negociado... Porque partido es algo bueno. Estaría bien que se organicen, que hagan un partido y se presenten a elecciones. Ojo que la última vez que dijimos que Cristina dijo eso, le hicieron caso y cagamos. Bueno, hablemos un poquito del presente. Suponemos que vas a volver a ser diputada. ¿Qué balance vos hacés de tus años así legislativos? Bueno, fueron años difíciles porque yo empecé a ser diputada y enseguida, ahí nomás, empezó la pandemia. Fue un desafío grande tener que seguir dándole funcionamiento al Congreso en el medio de la pandemia. Un embole, además. Fue difícil porque uno, viste que la política es debates, encontrarse, es el cara a cara y todo eso. Tuvimos un año y pico y medio que eso no funcionó. Pero también es cierto que, digamos, llegábamos a recuperar el gobierno después de 4 años de macrismo, después de que habíamos visto la cara del neoliberalismo y pudimos hacer un montón de cosas, ¿no? También hubo otras que fueron conflictivas, no tuvimos un gobierno a la altura de las expectativas que teníamos, nos hubiera gustado, a mí me hubiera encantado, imagínate que yo pensaba matrimonio igualitario, nacionalización de IPF. Voy a votar un montón de leyes bárbaras. Ley de servicio, todas las cosas que habían sido... No era 2012. Claro, todas las cosas que habían sido grandes hitos del kirchnerismo, que eran maravillosas. Yo todas esas las viví, bueno, vos seguro que también, Julián, en la calle, bancando para que se vote, esperando hasta no sé qué hora. Bueno, eso no pasó en ese sentido, pero sí hubo cosas muy importantes. Justo ayer estuvimos con Fernanda Raberti inaugurando una oficina de ANSES en Liniers. Nosotros logramos sacar la ley del plan de pago de deuda previsional con toda la oposición en contra, con el FMI en contra, con la dificultad, digamos, de no tener una armonía interna en el gobierno, tampoco todos empujando para el mismo lado. Y eso vos lo mirás y es, digamos, como una nueva realidad en la vida de millones de personas. Algo bien concreto. Yo lo viví, como te decía antes, con mi viejo y mi vieja, digamos, ¿no? Que para ellos jubilarse, tener PAMI, tener los medicamentos gratis que hoy tenemos. Nada que ver con no haberlo tenido. Un montón. Entonces digo, eso lo pudimos hacer. Pudimos hacer la ley del aporte solidario extraordinario, que fue una iniciativa de Máximo y de Carlos Heller. Eso hoy redunda, por ejemplo, en el gasoducto, con el simbolismo que también tiene eso en términos de soberanía, no solo porque efectivamente poder utilizar los recursos estratégicos de nuestro país para nuestro propio desarrollo habla de la soberanía, sobre todo la soberanía energética, sino además porque también otra de las cosas que ahora conocemos, porque lo ha contado Sergio Massa, que el Fondo Monetario Internacional no quería que avancemos. Entonces, bueno, ahí es cuando decís, esto tiene sentido, porque las cosas que se discuten acá, que a veces sí hay, sentís que estás un poco lejos de la realidad, ¿no? Porque a veces en la Cámara de Diputados se dan unos debates que vos decís, uy, ¿esto qué tiene que ver con la gente? Bueno, pero ahí, cuando lográs esas cosas, es donde decís, bueno, sirve para algo, ¿no? El financiamiento de eso, el financiamiento del programa del RENAVAP, del Barrios Populares, el Progresario, todas cosas que son importantes. Entonces, yo sentí que podíamos transformar cosas concretas. No fue místico,
Claro. Pero sirvió. Fue mejor que un gobierno macrista, como suele decir. Eso olvidate. Cristina. Escúchame, hay dos candidatos dentro del espacio Unión por la Patria, muchos de nuestros oyentes lo votan a Grabois, y también está Massa, que entiendo yo que es el candidato hegemónico, el que eligió Cristina también, eligió condicionada por un montón de circunstancias. Ya vivimos y comentamos la rosca y cómo terminó eso en Massa, ¿no? ¿Te sorprendió a vos? Mira, no me sorprendió porque efectivamente si Cristina no era, que era lo que muchos decíamos que hubiera que sido una gran decisión, me parecía que Sergio Massa era una de las posibilidades, digamos, por el rol que había asumido él desde el Ministerio de Economía en un momento muy difícil. Bueno, todavía Cristina se lo decía, ¿no? Que le valoraba eso. Porque efectivamente yo lo he vivido desde el Congreso, él era el presidente de la Cámara, digamos, ¿no? Fue una de las personas que se puso al hombro el desastre económico después de la herencia de la deuda que nos dejó Macri y también del acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional de la mano de Guzmán, porque los vi funcionar en articulación entre el Senado y la Cámara de Diputados y, digamos, si efectivamente esa sinergia, digamos, era efectiva. Y porque además me parece que la importancia hoy de construir un consenso o una síntesis en alguien era central. Y la verdad es que no había tantos compañeros que pudieran generar eso, digamos, ¿no? Independientemente de que yo también creo porque Massa no es uno propio kirchnerista. Claro, sin ninguna duda, no es lo que vos digas del riñón, digamos, ¿no? Pero me parece que eso justamente es lo que posibilitó ser síntesis, digamos, ¿no? Si era uno propio, era nuestro. Bueno, lo teníamos a Guado, que hizo una tarea maravillosa, que se recorrió el país, que no solamente hizo una buena gestión, sino que además se calzó el traje y la verdad es que hay que tomar la decisión de hacerlo y eso de siempre algún costo te trae y lo hizo. Pero me parece que justamente no había la misma capacidad detrás de Guado de construir, digamos, la síntesis y la unidad que logramos a través de Sergio. Y me parece también valioso la expresión de Juan, porque claramente, digamos, puede quizás hoy interpelar a algún sector de nuestro electorado que, bueno, que puede tener la opción esa o la otra. Sí, también me parece que hay que tener claro que lo que tenemos enfrente ¿no? Está jodido, está difícil. Sí, muy. ¿No? Muy violento, que vienen efectivamente a hacer lo mismo que hicieron, pero más rápido, como ya dijo Mauricio Macri, que Bullrich es la peor expresión de eso, es la expresión, ¿no? del recorte del 13% a los jubilados, a los estatales, es la expresión de la violencia de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, es la expresión de todas esas cosas que no queremos que vuelvan a la República Argentina y que entonces después tendremos que hacer el esfuerzo en el momento electoral en el que corresponda para juntarnos todos detrás del candidato que pase las paso, ¿no? Y creo que eso también es muy importante que lo vayamos procesando los militantes y las militantes y nuestro electorado en general. Pero creo que logramos una buena construcción, digamos, ¿no? De vuelta. No estando Cristina en condición de avanzar en ser la candidata de nuestro espacio, obviamente por la proscripción, que es una realidad y que quizás muchos tuvimos como la voluntad de dar la pelea. De romperla. Y bueno, y eso no pasó y también nos tiene que dejar una enseñanza esto, ¿no? Digo, porque bueno, eso habla de la voracidad con la que vienen del otro lado en esta articulación entre el Poder Judicial, los medios hegemónicos de comunicación, la derecha, el poder económico en la Argentina, que genera consecuencias también, ¿no? Sí, claro. Que genera consecuencias. Entonces, pero bueno, me parece que logramos una unidad interesante para dar la pelea. Y va a haber que dar la pelea, ¿no? Va a haber que dar la pelea, sin ninguna duda. Paula Pelaca pasó por acá, te hago la última pregunta. Se la hice al Cuervo, la respuesta fue insólita. Se le hice a Grabois también bastante. No se la hice a Felita, me olvidé. ¿No se la hiciste a Guado, sí? A Nati ni hablar que no se la hice. No, a Guado sí se la hiciste. A Guado se la hice. Dijo que no. ¿Sabés de qué te estoy hablando? No tengo idea, me muero. ¿Fuiste a Disney alguna vez? Fui a Disney. No puedo creer. Pero no terminé presa como el Cuervo. Yo tengo una tía. Yo tengo dos mamás. Mira, te voy a contar algo más de mí. Tengo dos mamás, digo yo. Porque mi tía y mi mamá son mellizas. No se pueden despegar una hora, te voy a decir, Julia. Es una cosa, era insoportable cuando era pendeja, pero al mismo tiempo traía beneficios. Porque, por ejemplo, yo tenía 2 vacaciones. Claro. Me iba a vacaciones con mi mamá y con mi tía. Wow. Mi tía y mi tío son contadores y siempre mi tío falleció ahora, pero siempre tuvieron un buen pasar y cuando ellos se iban de viaje, no importa dónde fueran,
vos? Llevaban a sus hijos y a Y los a vos. hijos de mi mamá. Ah. A mis hermanas y a mí, nos íbamos en banda. Así que una de esas veces, Sí. tuve la suerte de que nunca me hubieran podido llevar mi papá y mi mamá a Disney, Ajá. de que me llevaran a Disney. ¿Y Así qué- que a qué estuve edad? en Disney, en el centro del imperio. Sí. Y yo debía tener... ¿Fuiste a tirar piedras o qué? 12, ¿Al no, castillito de la todavía princesa? no, Ah. todavía no. No estaba para castillito ya, pero montaña rusa, todas esas cosas. 12. 12. Y después me llevaron a Cuba. Ah, Hice bueno. los 2 viajes Bien. con esos tíos míos. Qué lindos tíos, eso que te Me llevan a mostraron Disney. todo. ¿Quién pudiera tener unos tíos que te lleven a Disney? ¿Qué te acordás de Disney? Me acuerdo de eso, siempre me gustó mucho Sí, la adrenalina. La adrenalina, montañas O sea, rusas. los juegos. Los juegos, me encanta. Ahora, si me Sí. llevas al Parque de la Costa, fue contenta. Claro, claro. Me encanta. Vamos a ir al parque. Pedir a Costa. Sergio. Le voy a pedir a Sergio o a Malena. Me parece. Total, es un buen spot de campaña, ¿eh? En el Parque de la Costa. me El gustó. Parque de la Costa. Pasó Paula Penaca por acá, la vamos a aplaudir. Muchas gracias, Paula, por haber estado. Gracias a ustedes, genios.